Jesús bajó del monte con los 12, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Abrimos esta sexta semana del tiempo ordinario con la lectura de las bienaventuranzas en el Evangelio de San Lucas. Este texto es muy conocido por todos, ¿verdad? Es el discurso del Sermón de la Montaña, que inicia con esta gran disertación del Maestro. Es muy similar a la lectura que se hace en Mateo capítulo 5. En este caso, el texto de Marcos es más simple, ¿verdad? Es un discurso, para empezar, de un llamado a todos. Es un discurso de esperanza para los olvidados. Y ya lo hemos dicho, Dios, a partir de la nueva alianza, no es un Dios justiciero, sino es un Dios de amor. Y de allí se desprende, de ese amor, se desprende la misericordia y la justicia. Muy diferente, por cierto, a los criterios humanos, a veces deshumanizante, que se nos habla de quiénes son los que tienen felicidad en este mundo. Este discurso también nos habla del cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso el Evangelio, en su sentido más amplio, es una buena nueva. Vamos por partes. Este discurso es pronunciado por Jesús después de haber elegido a los 12 apóstoles en la montaña, ¿verdad? Sin embargo, vemos que la situación era un poco delicada porque se comenzaba a organizar una nueva comunidad y esto prendía las alarmas. Jesús estaba estableciendo las características de su misión y estaba enunciando, estaba consagrando nuevas ideas. Cuando Jesús promulga las bienaventuranzas, nos dice la lectura que hay una multitud alrededor y esta multitud tiene sus propias contradicciones, sus peculiaridades, porque todos esperaban una vida diferente, es cierto, mejor que la que llevaban, pero de liberación política, de liberación económica. Por eso que cuando hay un milagro como la multiplicación de los panes, inmediatamente quieren hacer príncipe a Jesús. Jesús tenía otra visión, porque miraba a esta multitud cansada, desesperada, enferma, y decide ante esta multitud pronunciar uno de los discursos evangélicos más impactantes, ¿no? Que es este discurso de las bienaventuranzas que se ha sostenido que es como si fuera la carta magna del cristianismo, porque con las bienaventuranzas Jesús proclama el mundo de los valores del reino de Dios para los fieles de la nueva alianza. Este texto que acabamos de compartir es muy conocido, de los más conocidos en todo el Nuevo Testamento, como decíamos, pero a la vez es el que lamentablemente es objeto de muchas malas interpretaciones. Un primer malentendido es
creer que las bienaventuranzas viene a ser un texto que santifica el sufrimiento y la miseria por sí misma, casi como si fuera recomendable sufrir para garantizar la recompensa en el más allá. Se nos presenta una consigna aparentemente de que sufrir cuanto podamos mientras estemos en este mundo nos servirá para ganar la vida eterna. No, no, no. Claro, literalmente si tú interpretas parece que el texto expresa esa idea, pero no, las bienaventuranzas deben ser leídas y meditadas en el contexto de todo el Evangelio y de las Sagradas Escrituras. Te hago una pregunta, por ejemplo, ¿Jesús era un hombre bienaventurado? No es difícil conocer el perfil de una persona afortunada, feliz en tiempos de Jesús. No tenía que ser mujer, tenía que ser hombre, ¿verdad? Sociedad machista, patriarcal. Dos, tenía que ser un hombre adulto. No podía ser un niño, los niños como las mujeres no valían nada. Debía tener buena salud, no podía ser un leproso, un ciego, un discapacitado. Tenía que ser un hombre adulto, con salud, casado con una mujer honesta que le asegure fecundidad, descendencia para poder tener hijos que sean varones, para poder tener las tierras que poseía de manera productiva, tener el respeto a través de la práctica de la religión. Y si nos ponemos a pensar, este no era el perfil de Jesús. Era un hombre adulto, sí, pero sin esposa, ni hijos, ni tierras, ni posesiones. El Hijo del Hombre no tiene a dónde apoyar la cabeza. Ocupado solamente de su ministerio, recorría Galilea de manera itinerante como un predicador cualquiera, y su vida no respondía a ningún tipo o modelo, prototipo de felicidad convencional. Su forma de vida más bien era de lo más desafiante. Y él era feliz, pero de una manera que nos quiere ahora contagiar. Es una manera de ser feliz contraria a la cultura del tiempo de Jesús. Y creo que también podríamos pensar muy parecido a lo que pasa hoy en día, ¿no es cierto? La vida de Jesús giraba en torno a un gran proyecto que era todo el centro de su entusiasmo y le hacía vivir intensamente esa misión que su padre le había encomendado. ¿Y sabes cómo se llamaba esa misión? El reino de Dios, de innovación total para devolver la salud a las personas que habían caído en enfermedad, la dignidad a quienes se le había arrebatado injustamente su respeto por el pecado, por la miseria, por la pobreza. Pronuncia que su reino no es de este mundo y lo hace con mucho acierto desde antes de decírselo a Pilato, porque se encargó de crear nuevas y mejores condiciones para la felicidad de todos. Hemos leído, bienaventurados los pobres, porque vuestro será el reino de Dios, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que lloran, porque reirán. Fíjense, estas tres bienaventuranzas son para los desposeídos de cosas materiales, los que no tienen lo necesario para llevar una vida netamente humana, ¿verdad? Jesús nos aclara en una que Dios es el Dios de los pobres, es el Padre de los hambrientos, es el protector de los que lloran, es el consolador de los que sufren. Es el mismísimo Dios que se reveló a la humanidad en tiempos de Moisés, y su Hijo único nos hace ver que no es un Dios insensible al sufrimiento, sino que lo envía para que nos libere del pecado. Quiere decir que el Padre no estaba nunca despreocupado ni lejos de sus hijos, sino que le otorga la capacidad de llegar a la vida eterna, principalmente a aquellos que sufren. No dejemos de observar que en nuestro mundo moderno hay un aumento creciente del individualismo, del consumismo, de la arrogancia,
y sufrimos de una gran incapacidad para percibir el sufrimiento de los demás. La vida moderna más bien busca ocultar debajo de la alfombra la miseria, el sufrimiento social, y por eso es importante que repasemos siempre este texto de las bienaventuranzas. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Fíjense qué claro es Jesús. Dios se pone al lado de los que sufren. Dios es amigo de los que sufren. Otra mala interpretación es esta, que pensemos que maldice a los ricos. Esto no es exacto, como ya lo hemos expresado en diversas oportunidades al comentar este texto de las bienaventuranzas y otros textos como el de Lázaro, el mendigo, ¿no? Y otros textos, el del joven rico, etcétera. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿habrá condenación a causa de la riqueza? Solo si el rico se vuelve impermeable con el que sufre y goza de su pasatiempo, de su paraíso, de su bonanza temporal. Si se apega a la fragilidad de los bienes materiales, arrugando la nariz cuando un necesitado le toca la puerta. Habrá condenación a causa de la riqueza, solo si el rico es rico a causa de la pobreza de otros. Se entiende, ¿no? Dios ama a todos y es misericordioso inclusive con los ricos. Le da una preponderancia a los pobres, es cierto, una opción preferencial, como dijeron los obispos en Puebla, pero no descarta a los ricos, así como cuando decimos que ha venido por los pecadores, no descarta a los justos, le da un programa de salvación al mundo entero. Por eso Jesucristo se hace crucificar por los pobres, pero también por los pecadores, sin soslayar, sin dejar de lado a los justos y también a los que son ricos. El requisito, ya saben, el rico no puede dejar de compartir, no puede dejar de condolerse con el sufrimiento de sus hermanos. Esta es la descripción del Dios de las bienaventuranzas. Es un Dios que quiere nuestra felicidad, que busca la felicidad de todos, obviamente, en esta vida y por supuesto después de la muerte. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo, estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron, 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron, 7. Él les dijo, ¿y no acabáis de comprender? Mis hermanos, esta semana
tenemos unas reflexiones súper, súper interesantes. Empecemos reconociendo que el día lunes y martes, lecturas que acabamos de hacer juntas, nos damos cuenta que el pueblo de Israel sí escuchaba, pero con muy poca fe. Fíjense que quieren poner a prueba, estos doctores de la ley, querían poner a prueba a Jesús pidiéndole más milagros. ¿Para qué? Para poder creerle, como si fuera un mago o ilusionista o un cantante que canta una canción y la gente aclama que cante otra canción, repitiendo incesantemente y pidiendo el bis. Por eso que Jesús en Lucas, en el texto paralelo a este texto que acabamos de leer de Marcos, le dice generación malvada, generación perversa en el texto de Mateo, generación adúltera, generación infiel, cuando le piden, queremos ver un milagro tuyo, ¿verdad? Porque siendo creyentes en Dios, fíjate que no lo niegan, ¿no? Creen en Dios, pero al parecer tienen otros ídolos, ¿no? Y el creyente infiel es la peor especie de creyente que existe, porque sin negar a Dios con la boca, en el corazón tiene a otros ídolos, a otros dioses. Los contemporáneos de Jesús, claro, vienen a Él, lo siguen, aceptan su mensaje, pero esta es una conversión de forma temporal, momentánea, y luego vuelven con los dictados del pecado. Los maestros de la ley, los fariseos, querían más signos. Sí, claro, porque necesitaban más signos para creer. Pero Jesús ya había hecho muchos, ¿no? Y él justamente les dirá en la lectura del martes que ahorita mismo comentamos. Ustedes oyen, pero no escuchan. Ustedes ven, pero no miran. Por eso en Lucas 11 se hace alusión al síndrome de Jonás, ¿no? Por la hipocresía de creerse mejor, vanagloriarse, ¿no? El fariseísmo justamente. Pensaba que tenía las ideas más claras, y Jonás luego renuncia a esa soberbia y hace que la gente de Nínive se convierta. Fíjate, la manifestación última de Dios es para llamar a la fe y a la fidelidad decisiva. Eso es la fe. No es un milagro más, no es que seremos salvados por las obras milagrosas, no, seremos salvados por la muerte y resurrección de Jesucristo. Algunos de los seguidores creyeron en Jesús solamente por sus palabras, pero también por sus obras, no por sus signos milagrosos. Otros que no creyeron en él, no les daba igual los milagros y los signos. Y la semana pasada lo decíamos también. Jesús hacía milagros, pero no para que creyeran en su poder, sino que tengan fe, porque eso sería realmente un chantaje, como lo que pasó con Tomás. Felices los que creen sin haber visto, ¿no? Y el martes acabamos de ver cómo los mismos discípulos de Jesús tenían sus dudas. Señor, no tenemos pan en la barca, a ver si te haces un milagrito para cubrir esa omisión. Estaban pensando los discípulos como la gente perversa, ¿no? Como los maestros de la ley, que creían que iban a ser salvados solo por los milagros. ¿Y qué les dice Jesús? Sí, las obras son importantes y por eso que Jesús hacía obras, como ya hemos visto, siempre que sean esas obras una consecuencia como las obras que él hacía, una consecuencia del amor misericordioso, que es lo que justamente
nos ha venido a traer la buena noticia, la palabra, el verbo encarnado que nos salvará. Las obras solas tampoco son el componente único, no son suficientes. Por eso dice Jesús, estén alertas, abran los ojos y rechacen la levadura de los fariseos y rechacen la levadura de Herodes, porque Herodes puede ser un chismoso malsano, ya lo sabemos, ¿no? Esta es una fe artificial de mero cumplimiento de ritos externos, ¿no? Que Jesús rechaza y que recomienda estar alertas, recomienda la vigilancia. Continuamos. Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Levantando los ojos, dijo, veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Esta lectura, mis hermanos, del ciego de Bethsaida, nos hace acordar la lectura del ciego Bartimeo y otras curaciones también en la que Jesús le devuelve. La semana pasada creo que leíamos también la del sordomudo, Efetá, ¿se acuerda? Creo que era la lectura del jueves. Nos dice cómo Jesús a este ciego lo saca de la aldea, es decir, lo lleva a un lugar retirado, como cuando nos vamos de retiro. No, Jesús no se nos presenta ni nos cura en medio de la aldea. Nos lleva a un lugar apartado porque quiere estar a solas contigo en intimidad. Te lleva de la mano, te llama por tu nombre. Y después Jesús le dice, que les ha dicho a los discípulos, oiga, ustedes todavía no entienden, todavía no comprenden, tan embotada está su mente. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos y no oyen. Saquemos una conclusión. Los discípulos también estaban ciegos, como el ciego de Bethsaida, tal cual. Y muy probablemente tú y yo, en algunas ocasiones, también estemos completamente ciegos. Este ciego de Bethsaida es conducido por Jesús, perdón, es conducido hasta donde está Jesús por sus hermanos, porque el ciego no puede caminar solo. Es como cuando tus hermanos te llevan de la mano a un retiro, te presentan a Jesús, porque saben qué es lo que tú y yo en algún momento de nuestra vida lo hemos necesitado. Luego que Jesús toma contacto, gracias a los hermanos, predicadores, evangelizadores, hermanos que hacen retiros, llevan al ciego de Bethsaida, se lo llevan a Jesús, Jesús lo aparta, lo toma de la mano, lo guía y lo saca de su mundo de oscuridad. El ciego de Bethsaida dócilmente se deja conducir y luego se realiza el milagro. Un milagro en dos etapas. Porque en primer lugar el discipulado es un proceso de fina adhesión y hay que vivir el discipulado procurando que nada ni nadie nos separe de Dios. Y si nos separamos a causa del pecado, en algún momento, por alguna razón, alguna circunstancia, tú y yo sabemos que nos volveremos ciegos de nuevo. Y aquí viene que Jesús en una segunda etapa estará ahí con nosotros siempre para sacarnos de nuestra zona de oscuridad, sacarnos de nuestra zona de confort y con una gracia infinita,
una infinita misericordia, nos devolverá nuevamente la visión de la fe. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Texto muy duro para nuestro querido pastor eh, Pedro, ¿no? Nuestro primer papa. Vamos empezando por el comienzo. Los llamados, los 12, los convocados para ser los discípulos de Jesús, ya conocían quién era Jesús, como le conocemos tú y yo, porque ya iban escuchándole, ya iban viendo lo que había hecho, ya habían visto sus primeras eh, obras milagrosas, pero a Jesús le interesaba preguntarles ahora qué dicen ellos, qué piensan ellos, porque quiere establecer con nosotros una relación íntima, personal, y que cada uno lo acoja en el centro de su corazón, en el centro de su vida, como discípulos de verdad, pero en serio, en serio, en serio. Te lo voy a explicar con esta lectura. Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es una pregunta tan directa, tan personal, que hasta se nos hace una provocación. Casi, casi Jesús nos está diciendo, agarra lápiz y papel, te voy a tomar examen. Escribe un ensayo sobre Jesús. Estoy seguro que muchos de nosotros intelectualizaríamos el asunto, elaboraríamos tesis, textos, grandes títulos, con elocuentes palabras y con afirmaciones, pero muy, muy grandilocuentes, sin mayor repercusión en nuestras vidas. Estoy seguro que al final, cuando seamos juzgados, no nos van a preguntar sobre si sabemos mucho o poco sobre Jesús, sino sobre la repercusión que la vida, la palabra, la obra de Jesús tuvo en cada una de nuestras vidas. Y aquí nuestra respuesta será todo. Número 2, la orden que Jesús le hace a Pedro, después de que Pedro, fíjate, Pedro confiesa su fe al decir que Jesús era el Mesías, con mucho entusiasmo, con mucho valor, mucha sensatez, pero con raíces muy cortas, poco profundas. Por eso que Jesús, y yo no me lo explicaba por qué, les decía así, pero no se lo digan a nadie todavía. ¿Por qué? Porque todavía no era una fe madura. Todavía no estaban como para compartir la buena nueva. Por eso tenían que quedarse callados todavía. La misión de Jesús no era algo mundano y los discípulos en ese momento podrían creer de que sí, él era el Mesías, pero
que su misión era el, la senda ancha del triunfo, de la victoria política, y no, ya lo leímos en las bienaventuranzas, ¿no? Y ya lo leímos también en las profecías de Isaías, del siervo sufriente, humillado, rechazado, el varón de dolores que va a ser crucificado finalmente en la Pascua. Y una prueba de ello es que Pedro contesta de una manera mundana, de protesta, de misión politiquera, ¿no? Porque no quería que apresen y maten a la idea que él tenía del Mesías. Y nos sucede a ti y a mí también. Nos sucede, pero frecuentemente a nosotros, porque protestamos y nos rebelamos contra Dios y le preguntamos por qué me pasa esto a mí, dudamos de Él. Fíjate, eso contraviene nuestra visión humana, mundana, porque no estamos mirando con los ojos de Dios, como le dijo Jesús a Pedro. Qué triste y qué duro, ¿no? Bueno, Pedro y los discípulos todavía andaban ciegos, pues no habían comprendido del todo la visión del Mesías. Por eso fue necesario que guarden silencio hasta que pudieran comprenderlo todo. Era necesario, claro, que sigan con su discipulado y que oportunamente, cuando ya estén listos, se conviertan en apóstoles. Por eso te digo, es necesario que tú y yo nos liberemos de todas esas falsas concepciones acerca de nuestro Mesías y de su misión. Revisa, además de la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora vamos a leer un artículo, el 53, me parece, que cuando se nos habla de la fe, el 153. Tenemos que comprometernos con la voluntad de Dios, el Padre, y la tarea que tiene para con la humanidad. Tenemos que seguir aprendiendo de lo que tenía que ocurrir con el Mesías, aunque nos digan, como le dijo Jesús a Pedro, va de retro, Satán, ¿no? Atrás, Satanás, porque tú juzgas no según Dios, sino según la visión de los hombres. Creo que ya nos estamos dando cuenta. Creo que ya sabemos qué responder en ese examen. Creo que ya podemos responderle a Jesús la pregunta que él hoy día nos hace. ¿Y tú, quién dices que soy? Pero te hago la pregunta más importante. ¿Quién soy yo para ti? Dice Jesús. Tú y yo estamos llamados a responder estas preguntas desde el corazón, iluminados por la luz del Espíritu Santo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene del Padre. Todas estas provocaciones son para seguir descubriendo por qué quieres ser seguidor de Jesús. ¿Cuáles son las exigencias para ser discípulo? ¿Cuáles son los retos que nos espera a los seguidores? Ya lo hemos leído en las bienaventuranzas, ¿no? Nos van a perseguir, nos van a maldecir, nos van a difamar y desprestigiar solamente porque seguimos al Maestro. Él nos llama para ser apóstoles y luego proponer a los demás también que sean seguidores de Jesús. Y también, además de discípulos, que también se convierten en apóstoles. Y hay algo bien importante que te quiere proponer Jesús ahora en la siguiente lectura. Escucha la continuación porque Jesús te dará otra pregunta. ¿Quieres cargar conmigo la cruz? Escuchemos. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre
¿Ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió, en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Esta lectura es una de las máximas que Jesús nos dejó muy claramente, ¿no? Fíjate que desde las lecturas anteriores, Jesús nos viene enseñando con parábolas, con signos, con milagros, pero hay que prepararnos porque ya viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Nos estamos preparando para entrar a Cuaresma. Pronto lo haremos. Una semana más. Y va a haber una resonancia social, una resonancia pública que te recomiendo no te pierdas, no te vayas a la playa, quédate a vivir el triduo pascual en tu parroquia, porque allí sí los ciegos oirán, los, los sordos oirán y los ciegos verán, te lo aseguro. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? ¿Quieres ver estos portentos, estos milagros? ¿Sabes que seguir a Jesús entraña un compromiso bien importante de ser mártir, de cargar la cruz? Tú me dirás, no, no creo, porque eso es parte de la historia sagrada, de las figuritas que ponemos en el fondo de pantalla. Yo te digo que no. Esa cruz es para ti y para mí. Estamos ante los anuncios de la pasión de Jesús, ¿verdad? Y qué duro es escuchar esto para aquellos que le seguían. Qué duro. El contexto, la persecución romana. Y, y los cristianos que eran líderes libertadores del pueblo judío apresaron a Jesús y quisieron acabar también con sus discípulos. De hecho, casi todos fueron torturados y matados. Este es el meollo de la catequesis de Jesús. Cargar con la cruz. ¿Qué cosa significa? No te preocupes, no te asustes, que no es algo literal. Tienes que darte cuenta que es un gran sacrificio y darle la importancia que tiene el llamado a la vida eterna. Para seguir a Jesús tienes que cargar una cruz. ¿Y cuál es esa cruz? Perder, entre comillas, la vida que llevas ahora, dejar los hábitos, dejar el pecado, dejar las malas costumbres, por Jesús y por su evangelio. Así es como te salvarás. ¿Se entiende? Si el grano de trigo no cae en la tierra, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, dará mucho fruto. ¿Y qué es lo que tiene que morir? Tu vida de pecado. Esa es la doctrina. Es como cuando compras un seguro porque lo necesitarás. Es mejor comprarlo, tenerlo, porque lo necesitarás. Si morimos con Él, morimos por Él, viviremos por su gracia, viviremos eternamente. Le preguntaba Jesús a sus discípulos, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Lo mismo leían Ignacio de Loyola y Francisco Javier
cuando se decidieron a fundar la Compañía de Jesús. ¿Es fácil ir tras las huellas de Jesús? No es fácil. Preguntémosle a los obispos, a los sacerdotes, a los presbíteros, a los seminaristas que han sido deportados, han sido apresados en algunos países porque los acusan de conspiración contra el Estado. Nuestro entorno social, ¿de qué te acusa? ¿Qué te dicen o de qué te acusan cuando les comentas que vas a misa, que comulgas, que rezas el Santo Rosario? ¿Qué pretextos te ponen cuando tú los invitas a un retiro de conversión? No importa la respuesta de los demás, es responsabilidad de cada quien salvarse. Solamente una pregunta para ti. ¿Dejas de hacer todo este acto de compromiso, estos actos de compromiso por el qué dirán de tus amigos? Hoy en día no es fácil meterte en la misión del Jesús crucificado. Te vuelvo a preguntar, ¿eres de los que proclaman y defienden la fe en Cristo? ¿O te vas a correr para que no te deporten del círculo de tus amigos? ¿Te cuento un secreto? Escucha, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Él es un triunfador. Te pregunto, ¿te le unes? Te lo resumo ya mismo para que entiendas las dos actitudes que debes asumir. En primer lugar, renunciar a ti mismo, como lo estamos diciendo en esta lectura. Esto no significa un cambio superficial, sino una conversión desde el centro del corazón. Darle la contra al mundo y adoptar una nueva mentalidad y valores, los valores del reino. Acabamos de leer las bienaventuranzas. Número 2, toma tu cruz. Ten tolerancia, paciencia con las penas cotidianas y mucha fe. Ofrécele a Dios ese cansancio, ese sufrimiento que tienes, porque probablemente te estás cansando de luchar contra el mal del pecado. Ofréceselo al Señor y dile que quieres perseverar. Al fin y al cabo, la vida del cristiano siempre es lucha, siempre es cruz. Somos militantes de la misión de Jesús y por eso te recuerdo el compromiso de que tomes tu cruz. Y eso significa luchar contra tu mal interno. Y luego podrás luchar contra el mal de la sociedad. Pero vamos por partes. De esa manera participarás con Cristo. Tomarás la cruz de Cristo y lo ayudarás a la salvación del mundo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mis hermanos, aquí está la lectura medular de nuestra jerarquía eclesiástica, el ministerio de Pedro, nuestro conocido discípulo, nuestra piedra, nuestra primera piedra de la iglesia.
Estamos en la festividad de San Pedro Apóstol y esto tiene un significado muy profundo, ya que esta fiesta está dedicada a reconocer la autoridad apostólica de Pedro. No lo decimos solamente los católicos, lo dice la palabra de Dios. Pedro fue elegido por Jesús para ser el primer papa, el obispo de Roma, el vicario de Jesucristo, el príncipe de los apóstoles, el sumo pontífice de la Iglesia Universal. La fiesta originalmente se celebraba en Roma desde los primeros siglos del cristianismo, pero se celebraba en dos fechas diferentes, ¿no? En Roma se celebraba el 18 de enero y el 22 de febrero, como ahora se celebra en Antioquia, ¿no? Esto en conmemoración de los periodos en que San Pedro ejerció su ministerio, su apostolado en estas ciudades importantes. Te voy a recordar algo bien importante para que lo anotes. Luego de ser elegido por Cristo como la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia, en esta lectura lo acabamos de ver clarísimamente, la iglesia fundada por Cristo, Pedro comenzó su ministerio en Jerusalén, obviamente. Y luego la sede de su apostolado fue llevada, nos lo dice los Hechos de los Apóstoles, fue llevada por Pedro a Antioquia, ciudad que fue luego evangelizada por Bernabé y por Pablo, ¿no? Y aquí dice, te invito a buscar Hechos de los Apóstoles 11, versículo 26, dice que aquí en Antioquia fue la primera vez que los discípulos de Jesús, en donde Pedro, Pablo, Bernabé predicaban, es aquí donde recibieron el nombre de cristianos. Entonces los católicos, la iglesia fundada por Jesucristo, somos los que tenemos la patente del nombre cristianos. Posteriormente Pedro llevó la sede a Roma, capital del imperio de ese momento, donde por su martirio y se hizo la Santa Sede, ahora vamos a explicar por qué, al servicio del Evangelio en Roma. Actualmente, lo hemos dicho, se celebra el 22 de febrero esta festividad de la cátedra, que significa, la cátedra es la sede o asiento donde se sienta, ¿no? El asiento es la cátedra donde se sienta el obispo de Roma y en donde se levanta la catedral. Esta silla, que es una silla que ahora vamos a poner como fondo de pantalla, representa la unidad de la iglesia. Una unidad que tiene un liderazgo muy claro, unificado, continuo, desde la fundación en la cabeza de Pedro hasta el actual Papa, el Papa Francisco. Y nos recuerda que el mismísimo Cristo confió esa misión a su apóstol, San Pedro. San Pedro, pues, es la garantía de la fe de sus hermanos. Y Pedro, acabamos de leer que por su fe, por la confesión que hace en este segundo examen que le toma Jesús cuando les pregunta a los apóstoles, acabamos de leer el texto por la lectura de Mateo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro, por su fe, ha sido denominado la roca escogida por el Señor para construir su iglesia. Esta silla que estamos viendo es la cátedra, que es un símbolo de la misión de de sentarse para enseñar y para guiar a los fieles en la fe. Esta misión que cumplió Pedro y sus sucesores, con gran responsabilidad de proteger y, y transmitir la doctrina cristiana, en la que te recomiendo
te prepares muy bien, conozcas muy bien. Pedro vivió de acuerdo con estos principios, ¿verdad? De cuidar la grey, de cuidar el pueblo de Dios. En la primera lectura, en la segunda lectura del sábado, en la carta de Pedro, Pedro al dirigirse al pueblo, a los presbíteros les dirá, apacienten a las ovejas, cuiden el rebaño y no estén pensando en ganancias ni actúen como si pudieran disponer como propios los que están a su cargo. Pedro invitará a los demás a seguir su ejemplo para que también puedan ser partícipes de la gloria que se va a manifestar más tarde, más adelante, cuando aparezca el pastor supremo, que es Jesús, el sumo sacerdote. ¿Qué celebramos los cristianos en la festividad de la cátedra de San Pedro? Repito, la autoridad, la unidad, la misión de enseñar que tiene Pedro, Simón Pedro, el primer papa y sus sucesores. Recordamos la importancia entonces, mis hermanos, de la unidad apostólica y de la fidelidad a la doctrina cristiana. Vamos a hacer nuestra oración final para terminar este lindo programa que el Señor nos ha unido, pidiéndole que nos escuche, escuche nuestras oraciones, escuche el clamor de su pueblo, especialmente de los más pobres, de los oprimidos, de los que tienen una esclavitud, un yugo, de la enfermedad, de la pobreza, de la misericordia, de la miseria, de la adicción, de la explotación sexual y de todos los males sociales que violentan al ser humano, a la criatura de Dios, que radica el egoísmo, que nos hace enemigos unos de otros y que nos acojamos mutuamente como hermanos para que seamos signos de esa unidad nueva, de esa humanidad que tú, Señor, quieres, de esta nueva alianza en que estaremos todos unificados en el amor. Esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor nos bendiga a todos, nos proteja y nos conduzca por el camino de la obediencia, de la perseverancia, para que la próxima semana podamos volvernos a reunir para compartir la palabra de Dios. Muchas bendiciones, mis hermanos. Nos vemos muy pronto.